algún momento de la primera década de este siglo, los grandes directivos de Volkswagen, de BASF, de Siemens, empezaron a usar una expresión para referirse a China en todos los foros empresariales alemanes. La llamaban el socio natural. Y tenía toda la lógica del mundo. China compraba la maquinaria de precisión alemana para montar sus fábricas. Compraba los coches de lujo alemanes para dar estatus a su nueva clase media. Compraba los productos químicos especializados que su industria aún no sabía fabricar. El matrimonio perfecto. Alemania hacía las máquinas, China las usaba, cada uno en su sitio para siempre. Pero hay un problema con las metáforas cómodas y es que nos muestran cómo están las cosas ahora, pero no hacia dónde se están moviendo. Os pongo el contraste de entrada. En 2025, el déficit comercial de Alemania con China rozó los 100.000 millones de dólares, 4 veces más que apenas 5 años antes. Volkswagen, la joya de la corona de la industria alemana, vendió en China 1 millón de coches menos que en 2018. Su fábrica historia de Wolfsburg, que llegó a producir 870.000 vehículos al año, fabricó menos de 500.000. Y por primera vez en sus 90 años de historia, Volkswagen se planteó cerrar plantas en suelo alemán y recortar decenas de miles de empleos. ¿Cómo es posible que el cliente perfecto, el socio natural, el que compraba todo lo que Alemania sabía hacer, se acabó convirtiendo en el verdugo de la industria que lo había abastecido durante 30 años? Pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Pero antes, imagínate aprender a invertir de la mano de los mejores analistas financieros y profesionales de habla hispana como Gonzalo Recarte, Juan Ramón Rayo, gestores de Renta 4 o un servidor. Todos nosotros y muchos más formamos parte del profesorado de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación de Visual Business School y la Universidad de las Hespérides. Se trata de la formación online en inversión más exitosa de la actualidad en España, con un enfoque 100% práctico y más de 300 horas de formación divididas en 12 módulos impartidos durante un año. E importante, título especialista universitario oficial con 30 créditos ECTS. Ya han pasado más de 5.000 alumnos en sus primeras 2 ediciones, con una media de satisfacción de 9,25 sobre 10, y ahora están a punto de lanzar la tercera, que tendrá como novedad un bloque de inversión con inteligencia artificial. Así que si queréis una formación universitaria para desarrollar un plan de inversión sólido, diversificar con estrategia y gestionar riesgos con seguridad, pinchad en el enlace que tenéis en la descripción, el comentario fijado o el QR que estaréis viendo en pantalla y reservad vuestra plaza para el directo de presentación día 21 de junio a las 7:07 de la tarde, hora Madrid. No te lo pienses mucho porque las plazas son limitadas. Y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Para entender la caída hay que entender primero la cumbre, y la cumbre alemana fue espectacular. De las ruinas de 1945, Alemania Occidental construyó en 2 décadas lo que los propios alemanes llamaron eso que tenéis en pantalla, el milagro económico. En los años 50 creció a tasas del 8% anual y se especializó en una cosa muy concreta, no en fabricar barato, sino en fabricar lo difícil: maquinaria de precisión, química especializada, coches premium y equipamiento eléctrico. Es decir, Alemania se hizo fuerte en los productos que requieren décadas de conocimiento acumulado, redes de proveedores muy especializados y una mano de obra técnica que no se improvisa. Lo fácil lo puede copiar cualquiera, lo difícil no. Y el corazón de ese modelo es el Mittelstand, ese tejido de medianas empresas familiares, muchas veces desconocidas, que dominan nichos hiperespecializados del mercado mundial. Con ese arsenal, Alemania miró a China y vio el cliente de sus sueños. Volkswagen entró ya en 1984, y cuando China ingresó en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, se abrió la década dorada. China demandaba exactamente lo que Alemania mejor hacía: máquinas para equipar sus fábricas nuevas, plantas químicas, turbinas para sus centrales y coches de lujo para una clase media que crecía a una velocidad nunca vista en la historia. Las exportaciones alemanas a China crecieron a 2 dígitos durante casi toda la década, beneficios récord, y la sensación en Düsseldorf
y en Múnich de que aquello era una mina inagotable. Pero esa complementariedad tan cómoda tenía una característica que nadie quería mirar de frente, que descansaba sobre una brecha tecnológica. Alemania vendía a China lo que China todavía no sabía hacer, y la palabra clave de toda esta historia es todavía, porque China no tenía la menor intención de quedarse para siempre en el papel del comprador. Y para entender lo que pasó después, hay que entender el mecanismo por el que el mejor cliente de Alemania fue, poco a poco, aprendiéndose el oficio. Aquí está el corazón del asunto. Cómo se transfiere una ventaja sin apenas darte cuenta. China puso desde el principio una condición para dejar entrar a las empresas extranjeras a su mercado. Una condición que parecía un simple trámite burocrático. Si querías vender en China, tenías que fabricar en China, y para fabricar en China tenías que asociarte con un socio local y compartir tu tecnología con él. Son los famosos joint ventures obligatorios. Occidente los llamó con el tiempo transferencia coercitiva de tecnología. Pero en su momento a las empresas alemanas les pareció un precio razonable a cambio de acceder al mercado más grande del planeta. Es decir, cada fábrica que Volkswagen montaba en Shanghái, cada planta química de BASF en la costa de China, cada ingeniero chino que se formaba en los laboratorios alemanes instalados en el país, todo eso era, sin que nadie lo dijera en voz alta, una transferencia lenta y constante de conocimiento desde el maestro hacia el alumno. Deng Xiaoping, el líder que abrió el mercado al mundo, tenía una frase para describir su método de reformas. Decía que había que cruzar el río tanteando las piedras, avanzar con cuidado paso a paso, sintiendo el terreno. Pues bien, en la industria, esas piedras que China iba tanteando para cruzar el río eran, una tras otra, las tecnologías occidentales. ¿Y por qué Alemania no vio el peligro? Aquí entra una idea que gobernó la mentalidad alemana durante 30 años, la llamada Wandel durch Handel, cambio a través del comercio. Es decir, la creencia de que si comerciabas lo suficiente con un país autoritario, ese país se iría volviendo poco a poco más abierto, más liberal, es decir, más parecido a ti. Era una idea bonita y resultó ser un error de cálculo descomunal, porque China usó el comercio para lo contrario de lo que Alemania esperaba. No la usó para parecerse a Occidente, la usó para absorber las capacidades de Occidente y dejar de necesitarlo. Vamos, que Alemania creyó que estaba civilizando a un cliente y en realidad estaba entrenando a un competidor. Pero el golpe maestro de China, el movimiento que de verdad cambió la partida, todavía no había llegado. Y cuando llegó, no consistió en hacer algo mejor que lo que hacía Alemania, consistió en algo mucho más astuto. Aquí está la jugada más inteligente de toda esta historia y conviene entenderla bien porque es una lección de estrategia que vale la pena para cualquier sector. Hacia 2007, el gobierno chino hizo un diagnóstico frío de su propia situación. En el sector del automóvil de combustión, el de toda la vida, el de motor de gasolina o diésel, Alemania llevaba un siglo de ventaja, un siglo de ingeniería mecánica acumulada, de saber fabricar un motor perfecto, una caja de cambios perfecta. China no podía alcanzar eso en una generación, era imposible competir de frente. ¿Y qué hizo China? Pues en lugar de correr la carrera donde el rival era imbatible, decidió cambiar de carrera, apostó por el coche eléctrico. Y aquí está la genialidad. El coche eléctrico no es un coche normal con motor, es otra cosa. Tiene muchas menos piezas móviles, no necesita esa ingeniería mecánica centenaria. El valor ya no está en el motor ni en la caja de cambios, el valor está en la batería, en los semiconductores y en el software. Es decir, en justo las tres áreas donde Alemania era débil y donde encima todos los competidores del mundo partían más o menos desde cero. En estrategia esto se llama el salto de rana. No persigues al líder por el camino donde es fuerte, saltas a un camino nuevo donde su ventaja no sirve de nada. Y funcionó. Los datos hablan por sí solos. La marca china BYD vendió 1,57 millones de coches eléctricos en el año 2023
y superó en volumen a Tesla. En el mercado chino, 9 de cada 10 coches eléctricos más vendidos son de marcas locales. Y mientras tanto, Volkswagen perdía ese millón de ventas del que habíamos hablado al principio. Es decir, China no le ganó a Alemania su propia carrera, le cambió la carrera. Y cuando los alemanes quisieron darse cuenta, estaban corriendo en una pista donde su siglo de ventaja no valía de absolutamente nada. Vamos, que el salto de rana dejó a la todopoderosa industria automotriz alemana compitiendo en el terreno que peor dominaba, contra un rival que llevaba 15 años preparándose. Pero todavía quedaba por responder la pregunta más importante. ¿Cómo consigue China fabricar todo esto más barato que nadie en el mundo? Pues os adelanto que la respuesta que todos os estáis pensando probablemente está equivocada. Cuando en Europa o en Estados Unidos se habla de que los productos chinos son imbatibles en precios, la respuesta es casi siempre la misma: los subsidios. El Estado chino regala dinero a sus empresas para que vendan por debajo del coste y así hundan a la competencia. Y esa respuesta es verdad a medias, que es la peor forma de mentira porque te impide entender el problema de verdad. Los estudios serios de la economía china, como el del Centro de Estudios de CIS, demuestran que los subsidios directos, es decir, el dinero que el Estado entrega de su presupuesto a las empresas, son en realidad una pequeña parte del apoyo. La ventaja real está escondida en otro sitio, en un mecanismo mucho más potente y mucho menos visible que se llama represión financiera. Os lo explico porque esto es la clave de todo. El Estado chino da a su industria crédito barato a tipos de interés por debajo del mercado. Es decir, le da suelo industrial barato, le da electricidad y gas a precios regulados por debajo del coste y le da una garantía explícita. Si una empresa estratégica tiene problemas, el Estado responde. ¿Y quién paga toda esa fiesta? Aquí está lo importante. La pagan los ahorradores chinos. Es decir, las familias, porque cuando depositan sus ahorros en el banco, reciben unos intereses miserables, muy por debajo de lo que sería justo. Esa diferencia, ese dinero que el ahorrador chino deja de ganar, es exactamente el que financia el crédito barato de la industria. Es decir, China hizo más pobres a sus propias familias ahorradoras para hacer imbatible a su industria. Es una transferencia gigantesca de renta desde el bolsillo del ciudadano de a pie hacia las fábricas. No es un regalo del Estado, es un sacrificio impuesto al ahorrador, silencioso y masivo. Y a eso súmale la escala. China construyó una capacidad de producción tan brutal, tan por encima incluso de lo que su propio mercado puede absorber, que el coste por unidad se desploma. Un ejemplo, el precio de los paneles solares cayó más de un 90% en poco más de una década. Cuando fabricas a esa escala, ningún competidor con volúmenes menores puede igualar a tu coste. Es matemáticamente imposible. Vamos, que la ventaja china no es un cheque del Estado que se pueda contrarrestar con otro cheque. Es una arquitectura económica entera construida durante décadas que sacrifica al consumidor presente para construir la industria del futuro. Y frente a una maquinaria así de paciente y así de coordinada, ¿qué hizo Alemania? Pues aquí viene la parte más difícil de explicar y la más reveladora. Llegamos a la gran pregunta. Si Alemania tenía los informes, los datos y las señales de alarma hacía años, ¿por qué no reaccionó a tiempo? La respuesta es un concepto que conviene entender porque explica muchísimos desastres económicos. Se llama inconsistencia dinámica y suena muy complicado, pero es muy sencillo. Explicándolo de una forma simple, lo que es racional para cada empresa por separado, sumando, produce un desastre para el conjunto del país. Pensadlo desde la silla de un directivo de Volkswagen o de Mercedes. Para tu empresa, en concreto, seguir invirtiendo en China es lo más sensato del mundo. Reduces costes, sirves al mercado más grande que existe, tus beneficios del trimestre suben. ¿Por qué ibas a renunciar a eso? Sería absurdo. Pero cuando todas las grandes empresas alemanas toman esa decisión racional a la vez, año tras año, el resultado colectivo es catastrófico. El país entero profundiza su dependencia justo del rival que lo está desplazando. Y aquí viene el dato que mejor retrata esta trampa. En 2024, cuando en Berlín y en Bruselas todo el mundo hablaba del de-risking, de reducir la dependencia de China, la inversión alemana en China alcanzó máximo histórico. Predicaban una cosa y hacían exactamente la contraria. Y el momento más sangrante de todos, en octubre de 2024, la Unión Europea votó imponer aranceles a los coches eléctricos chinos para protegerse.
¿Y qué votó Alemania? Votó en contra. Es decir, Alemania votó en contra de su propia protección porque sus fabricantes, que ya producían en China, tenían miedo de las represalias. El país se opuso al paraguas justo cuando empezaba a llover. Y a ese parálisis se le suma una cadena que Alemania se puso ella solita. Una regla en su constitución, el llamado freno al endeudamiento, que le impide gastar e invertir con la libertad que lo hizo, por ejemplo, Estados Unidos, que metió cientos de miles de millones en su industria de chips y en la transición verde. Alemania, atada por su propia disciplina fiscal, no pudo responder con esa artillería, pero de esta peculiaridad alemana ya os hemos hablado en este otro vídeo. El contraste es demoledor. Estados Unidos eligió el desacople, aranceles del 100% y planes industriales multimillonarios. Japón eligió la diversificación, es decir, repartir sus apuestas por toda Asia. Y Alemania eligió en la práctica quejarse mientras seguía haciendo lo mismo. Vamos, que la industria alemana no se quedó quieta por estupidez ni por falta de información. Se quedó quieta porque cada actor, defendiendo racionalmente su propio beneficio inmediato, contribuía a hundir el barco colectivo. Y la pregunta ¿es esto el fin del imperio industrial alemán? Evidentemente sería fácil concluir que esto es el fin definitivo de la industria alemana, y no lo es. Alemania sigue teniendo la industria más grande de Europa. Su peso manufacturero sigue siendo muy superior al de Francia o al Reino Unido, y conserva nichos donde sigue hoy por hoy imbatible: la química de especialidad de BASF, los instrumentos de medición y de precisión, la maquinaria para industrias muy concretas, ese Mittelstand de empresas que dominan rincones de mercado mundial que China, pese a todos sus avances, todavía no ha conquistado. El conocimiento acumulado durante un siglo no se evapora en 5 años. Lo que está en juego, y esto es importante, no es el nivel actual, es la trayectoria, la dirección del viaje. Y es que, a ver, lo que está hiriendo de muerte a la industria alemana no es China. China simplemente jugó su partida y la jugó de forma brillante. Lo que está hiriendo a Alemania es algo que decidieron ellos solitos: la soberanía absoluta a corto plazo. Me explico. Durante 30 años Alemania tuvo delante una elección. Podía sacrificar parte del beneficio del presente para proteger su ventaja del futuro, por ejemplo, invertir en lo eléctrico antes de tiempo, reducir su dependencia cuando aún era barato hacerlo, proteger su tecnología en lugar de transferirla por acceso al mercado. Y una y otra vez eligió lo contrario, eligió el dividendo de hoy, el beneficio del trimestre, la renta cómoda del modelo que ya conocía. Es decir, China jugó a 30 años vista, Alemania jugó trimestre a trimestre, y una partida larga gana casi siempre quien tiene la paciencia de pensar a largo plazo. En el vídeo que os hemos mencionado os contamos los problemas que le está generando a Alemania el ser tan estrictos con el tema de la deuda y el gasto. Hacer una apuesta arriesgada es algo que va en contra del ideario alemán. El problema es que a veces hay que arriesgarse. China fue el alumno que se sentó pacientemente en la clase del maestro, lo copió todo y un día se levantó sabiendo más que él. Y el maestro, ocupado en cobrar la matrícula, ni siquiera levantó la vista. Y ahora mismo están en una carrera a contrarreloj para tratar de recuperar el trono que antes gobernaban prácticamente en solitario. Y la pregunta es, ¿conseguirá Alemania volver a ser lo que era antes? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.